vamos a empezar por la introducción de estructuras de datos avanzadas. Déjenme mover aquí tantito nada más para ver las siguientes diapositivas. Ahí está. Así ya los veo todos. Bien. Entonces, lo primero que debemos de ver y repasar un poquito es los tipos de datos. ¿Se acuerdan de este apartado? Lo vimos, creo que en cuatrimestre 0, lo vimos en el curso de inducción, lo vimos en el cuatrimestre 1, y cuando de vez en cuando, aunque no les tocaba, pero utilizábamos código de Java para empezar a hacer nuestros primeros programas. Esta parte marca dos secciones. Los tipos de datos, si se acuerdan, hay de dos tipos. Primero, empezando por los tipos de datos primitivos, que también son llamados atómicos y son así por el concepto del átomo, que quiere decir que ya no pueden ser divididos. Entonces, estos tipos de datos primitivos son un conjunto de valores que tienen funciones muy específicas y pueden ser controlados a partir de operadores específicos. ¿Recuerdan esto que vimos en el curso de inducción? Hablábamos de tipos de datos primitivos como los numéricos, los booleanos y los de tipo carácter. ¿Se acuerdan cuáles son los numéricos? Ya ahorita que tienen más experiencia. Integer. Ajá, ese es uno para controlar un tipo de dato primitivo, pero ya dentro de un lenguaje de programación, ¿no? Sí. ¿Cuál el otro? Flotante. Ajá. ¿Cuál otro? Double. Muy bien. ¿Hay otro más? ¿Otros dos más? ¿Cuál? ¿Booleano? Pero no. a principio, numérico, nada más. Numérico. ¿Float? Ajá, muy bien. Para los booleanos, ¿cuáles son los dos tipos de datos primitivos que tenemos? Verdadero y falso. Muy bien. ¿Y de tipo carácter? Char. String. Exacto. Char. Bueno, char nada más. Ahorita les voy a explicar, bueno, ya por qué. Aquí está una tabla que la verdad es bastante útil esta tabla, incluso para mí que ya llevo un poquito más de tiempo, es bastante bueno volver a ver por muchas cosas específicas. Aquí en los tipos de datos primitivos, ya dentro de un lenguaje de programación, es donde podemos ver de tipo booleano, son los lógicos como true o false, y aquí nos da incluso el tamaño en bits de cada uno, y eso es importante, porque ya después cuando empezamos a hacer programas más y más grandes, hay que calcular también el peso de los datos que almacenamos. Entonces es importante verlo. Luego, nos indica el valor por defecto, una forma de inicializarlo y su rango. El rango de entre qué valor y qué valor puede variar. Acuérdense que como booleano solo puede variar entre verdadero y falso. Luego un tipo char o char, que es de carácter, su rango es toda la tabla de caracteres Unicode, ¿no? Ahí no hay problema. Lo tenemos para los numéricos, ya vimos booleano y de carácter. Ahora para los numéricos está byte, que ese es bastante útil, sobre todo para manejar edades. Cuando nosotros queremos marcar una edad, ya sea en un programa o almacenarlo, es bastante eficiente almacenarlo no en una variable de tipo entero, sino en una variable de byte, porque su rango oscila entre menos 128, el número menos 128, y el 127. Y bueno, no sé, pero no creo que haya alguna persona registrada con una edad de 127 años o más, ¿no? Entonces, es muy bueno, y a diferencia de un entero que está allá abajito, que su tamaño es de 32 bits, entonces, pues tenemos por un tercio de ese tamaño, una variable que va a ser mucho más eficiente, ¿no? Si guardamos, bueno, si es un programa pequeño, pues no hay tanto problema. Perdón, ahí está, ya lo estoy admitiendo.
Si es un programa pequeño, pues no hay tanto problema, pero si ya estamos trabajando con programas muy grandes o estamos almacenando información, pues es bastante útil. Luego tenemos short, que es un poquito más pequeño que entero, bueno, que el int, y ahí ven su rango de valor. Luego está el entero, long, que de byte a long son todos tipos de datos numéricos, pero sin punto decimal. Y para punto decimal tenemos float y double, ¿no? Que son de punto flotante. Eso ya lo saben, obviamente, o sea, eso no hay problema. Tal vez, y no los culpo, el rango pues siempre se olvide porque son un montón de números, pero, y de vez en cuando el tamaño, pero lo importante es saber que estos tipos de datos pues son llamados primitivos y sus funciones pues pueden ser realizar operaciones aritméticas y realizar operaciones lógicas, por lo tanto llevan una serie de operaciones que son controlados por medio de los operadores, los que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí estos son operadores de comparación. Estos operadores pueden servir para comparar números o comparar caracteres o comparar incluso algunos de estos, bueno, de hecho todos estos nos sirven para comparar el booleano. Bueno, este operador dice que es igual que, pero en un lenguaje de programación ustedes saben que es un doble igual, ¿no? O a veces hasta un triple igual dependiendo del lenguaje. Entonces, es decir, esta es para comparar, ¿no? Hay operadores aritméticos como la suma, la resta, el módulo, ¿no? La división, todos esos. Entonces, básicamente esos son los tipos de datos primitivos. Simplemente son números que ya no podemos partir. O sea, si queremos manipular un número 25, pues ya no podemos partir ese número en dos. ¿Por qué no? Porque si lo partimos, obviamente se puede partir, pero ya pierde el valor, ya pierde lo que nosotros queríamos representar. Ese 25 deja de ser un 25 para convertirse en otros dos, en un 2 y en un 5. Pero estamos nada más separando el contenido, no estamos separando el dato como tal. ¿Me entienden? Si nosotros decimos que usamos datos primitivos, tendrán una forma base única y sus operadores solamente ya están predeterminados por los operadores que utilicemos. Si vamos a hacer operaciones matemáticas, pues sabemos que vamos a utilizar tipos de datos primitivos, numéricos, y vamos a utilizar sus respectivos operadores. Hasta ahí, pues no hay ningún problema, porque eso lo han ustedes trabajado desde el inicio y desde antes de la carrera. Tal vez a nivel de programación, pues no sabían cuando entraron que estos datos que siempre han usado son primitivos, pero donde se pone interesante es en los tipos de datos abstractos, ya sea que en un libro se llamen TDA o TAR, son tipos de datos abstractos. Tal vez vaya a sonar un poquito repetitivo, pero es importante dejar bien en claro el concepto. ¿Se acuerdan cuando estábamos platicando en una clase de esto? Algo así, profe. ¿Se acuerdan cuál era la palabra? Hablábamos de que eso en sí es una pintura, ¿no? Pero ¿qué tipo de pintura es? Abstracta. Exacto. Entonces, ese concepto para la programación es vital tenerlo bien cimentado, o sea, bien concreto, porque esto permite entender, obviamente lo hacemos de manera casi automática, como respirar al momento de programar, pero entender los conceptos o entender qué es lo que de lo que estamos hablando, te permite tener un panorama más grande. Pues sí, es una pintura abstracta. La otra vez estábamos hablando de que esa pintura pues puede representar muchas cosas dependiendo de cómo tú la veas, ¿no? O sea, qué es lo que pueden identificar o cuál es el concepto de la pintura en sí, qué es lo que ustedes alcanzan a ver. Un rostro. Ajá, como un rostro, ¿qué más? Una casa toda desorganizada. Muy bien, ¿qué más?
Un atardecer un tanto distorsionado. Sí, ¿no? Está medio extraño. O como que alguien se metió algo y ya no le pudo regresar. Va bien fumado. Se mal viajó. Sí, exactamente. O sea, a lo que voy es que cada uno le encontró formas distintas. De hecho, por ahí yo estoy viendo como unos cubos de Rubik, me parece, o unas ventanas, o como si fueran unos tableros de ajedrez medio extraños, ¿no? Más o menos es lo que yo veo. Pero ese es el chiste. El concepto de ese tipo de pinturas abstractas es que puede tener un significado por una parte en particular o por el conjunto entero. Hay imágenes que son de un conjunto entero, pero al mismo tiempo la representación que nosotros obtenemos es distinta. Y esto es bueno, ustedes saben que normalmente trabajo con muchas y muchas imágenes, pero como se supone que estas presentaciones les van a servir para estudiar, pues se las dejo con más letra. Entonces podríamos definir que cuando un pintor hace este tipo de obra, está haciendo una abstracción de qué, bueno, pues sabrá él qué es lo que está haciendo. Pero una abstracción es un proceso mental que aísla un concepto, una definición, una propiedad o una función de un objeto en particular y lo traslada hacia otro entorno. ¿Cómo nosotros lo aplicamos en esta industria, perdón, en la que trabajamos, que es el software? Cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones, tenemos que abstraer la información. Permítanme. Que sea una query. Momentito. Listo. Bueno, hablamos de que la abstracción en sí es el proceso mental por el cual yo voy a extraer un concepto, una propiedad, un valor, algo. Yo voy a extraer de un objeto o de una entidad algo para incrustarlo en otra unidad, en otro lugar. Pero es un proceso mental. ¿Cómo nosotros lo trasladamos a programación? Cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, por ejemplo, lo más común, lo más fácil para entenderlo es con un videojuego. Cuando ustedes están desarrollando un videojuego, por ejemplo, están desarrollando un personaje, un personaje humano. Entonces, ustedes tienen que extraer de una persona real o de una persona real, ustedes tienen que convertirlo en un héroe. Pero, ¿qué propiedades de ese héroe van a abstraer a su personaje de videojuego? O sea, ¿qué funciones va a tener y qué propiedades va a tener? Por ejemplo, podemos abstraer el color de piel, los ojos, el cabello, la altura del personaje, la complexión. Porque son propiedades nada más, o sea, simplemente son propiedades. Y por otro lado tenemos las funciones que nuestro objeto va a tener, nuestro héroe. O sea, ¿qué cosas va a hacer? Va a poder caminar, va a poder correr, va a poder, no sé. Golpear. ¿Mande? Golpear. Ajá, va a poder golpear, va a poder blandir una espada, no sé, o una pistola, va a poder saltar. Pero ese es el proceso, es un proceso mental en el que nosotros abstraemos la información. No estamos diciendo que nuestro personaje pues va a ir al baño, ¿no? O sea, va a tener esa función. No estamos diciendo que nuestro personaje va a tener órganos en sí, que una persona de la vida real lo tiene, pero nuestro personaje no, porque el proceso de abstracción es solo obtener y extraer lo que nosotros necesitamos para plasmarlo en una pintura como esa. Pues sabrá Dios qué quiso decir, ¿no?, la persona, o qué es lo que pensaba, o de dónde sacó esa como cara, o esas ventanas, o esos círculos, esas figuras. No sabemos de dónde lo sacó, pero se tuvo que basar en algo. Nosotros hacemos eso mismo a nivel de programación. El proceso de abstracción es mental y lo tenemos que hacer todo el tiempo. Por eso es muy importante que quede bien conceptualizado. Entonces, entre las características de los tipos de datos abstractos es que, como les comento, pues nos permiten obtener una conceptualización
o una modelación del mundo real, de un objeto o de una entidad en particular, pues nosotros podemos sacar información. Y se componen de representación de datos y operaciones, como les digo, los atributos y los métodos, vaya, nos metemos así para que sea más entendible. Como el programador es quien lo utiliza y quien abstrae toda esa información, pues en ese aspecto son flexibles, pues como les digo, en el caso de un personaje de un héroe de un juego, pues no va a tener otras funciones que no nos interesan para ese medio en particular, que es un juego. Solo nos interesa lo más importante. Y bueno, estos tipos de datos abstractos son los que nosotros necesitamos para generar estructuras de datos. Y bueno, si ustedes los implementan en un desarrollo, en una aplicación, pues van a tener un sistema más robusto, seguro y seguramente con un mejor rendimiento. ¿Cómo se ve a nivel de programación un tipo de dato abstracto? Ustedes ya lo han visto, ya lo han manejado, se ve así. Es una clase. ¿Ya lo compartiste? A nivel de programación, ustedes han manejado tipos de datos primitivos como enteros, flotantes, booleanos. Pero cuando ustedes quieren crear un tipo de dato abstracto, ¿qué es lo que hacen? Pues una clase, ¿no? Sí. Una clase que tiene propiedades, como decíamos, un color de cabello, color de ojos, tamaño, propiedades de esa entidad. Ahí, bueno, tiene el constructor de la clase, ustedes saben que es para darle valores por defecto, y abajo están los métodos, pero bueno, esos métodos son getters y setters, esos realmente no nos interesan ahorita, lo que nos interesa es que ahí abajo se ponen todas las funciones. Si, por ejemplo, tuviéramos que abstraer la información de un carro, por ejemplo, un Tesla, ¿no? ¿Qué propiedades tendría? Llantas. Ajá, cantidad de llantas. Acuérdate que aquí estamos hablando de tipos de datos primitivos, que también pueden tener abstractos, pero de mientras nos enfocaremos a primitivos. Si hablamos de llantas, vamos a tener que hablar del número de llantas, que el valor va a ser 4. 4, ¿no? Obvio. ¿Qué más? ¿Qué vamos a tener? Energía, corriente. Bueno, en este caso sí, porque tenemos que el carro funciona a nivel eléctrico, pues es un carro completamente eléctrico, no tiene ¿cómo se le dice? Un tanque de gasolina ni un motor de combustión. Por lo Para tanto, encender también uno de gasolina también esto necesita la energía. Sí, pero no hay hablando baterías del carro encima. en particular en el que estamos hablando, no tiene métodos de quema de combustión. carbono. Entonces, simplemente es un carro eléctrico. Pero como estamos hablando de propiedades medibles, tenemos que medir, por ejemplo, hablando de llantas, pues ¿cómo las medimos? Por una cantidad, por el número de llantas. Si hablamos de energía, que es completamente correcto, ¿cómo lo podemos medir? Por medio de la batería, Kilowatts ¿no? por hora, batería. Ajá, podemos medirlo por, yo qué sé, la cantidad de miliamperes o no sé, el voltaje que tiene la batería, ¿no? O el modelo de la batería, ¿no? El color del carro, ¿qué más? Cantidad de puertas. Puertas, muy bien. ¿Qué más? El peso. Imagínenselo a nivel interno ya cómo funciona. No me van a decir el número de sillones porque los voy a matar. No, algo más interno. Número de motores. Ajá, por ejemplo, número de motores, ¿qué más? Ventanas. Bueno, estoy en ventanas, sí. ¿Qué más? Cantidad de bujías, no sé qué use. Exactamente, sí, de hecho. Toda esa información, bueno, esas son propiedades, pues, de esa clase, ¿no? Ustedes estamos haciendo el proceso de abstracción para generar un tipo de dato abstracto, que es en este caso, un carro Tesla. Entonces, en funciones, en los métodos de la clase, ¿qué funciones le darían a ese carro? Encender, Obviamente, ajá. ¿Qué más? manejar, mover las llantas, Avanzar. acelerar. Acelerar. Hablamos de Frenar. propiedades propias de la clase. Si hablamos de, por ejemplo, interconexión con otra entidad, como podría ser el manejo, pues entonces ya no es propio de la clase, o sea, ya es una interacción. Pero hablamos funciones básicas de esta entidad, que como dijeron, arrancar, puede ser subir velocidad, bajar velocidad, girar a la derecha, ¿no? A la izquierda, luego hacia atrás. Apagarse, exactamente.
Tiene una función de autopiloto ese carro. O sea, que si ustedes nada más quitan las manos, se maneja solo, ¿no? Por ejemplo, activar o desactivar el autopilot. Ese tipo de cosas puede estar ahí. Y con todo eso, nosotros, si quisiéramos trabajar un carro de la vida real o un videojuego, pues es lo mismo, la clase sería casi la misma, al menos con las propiedades básicas y los métodos básicos. Pero ese es el proceso. Estamos tomando de una entidad física o una entidad general, aunque no sea física, estamos sacando propiedades para llenar un tipo de dato abstracto. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí. Muy bien. Eso creo que ya lo han visto, lo han trabajado desde el inicio de los cuatrimestres, me parece. O al menos desde el primero. Digo, desde el curso de inducción o desde el primero. Entonces, hablando de estructuras de datos avanzadas, ustedes ya vieron lo que son vectores, matrices, listas, colas, pilas, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras de datos, pues normalmente se llenan o de tipos de datos primitivos o una que otra vez con tipos de datos abstractos. En este caso, va a ser muy parecido, pero la función completa o el potencial completo de los árboles nace a través de incrustar tipos de datos abstractos. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, primero, ¿alguien alguna vez en su vida se le ocurrió que la estructura de un árbol que proviene de la naturaleza era bastante compleja, bastante interesante? Porque pónganse a pensar, o sea, tenemos una estructura que no solo es muy grande y nos da oxígeno, nos provee de alimentos en muchos casos y nos sirve como sombra, o sea, el árbol es una representación básica de la vida en general. Entonces alguien dijo, bueno, si algo tan importante para el mundo es complejo, entonces ¿cómo realmente está hecho, no? ¿Qué tiene? Pues tiene su tronco, tiene sus ramas, tiene sus hojas, tiene su estructura. Obviamente no todos los árboles no son lo mismo. Y a alguien se le ocurrió hacer un proceso de abstracción de un árbol, así, tal vez ni siquiera sabía que era una abstracción, pero se le ocurrió representar información a través de sus propiedades. Entonces dijo, bueno, ¿cuáles son las propiedades más importantes de un árbol? ¿O qué es lo que caracteriza un árbol? Son las ramas. Y dijo, ok, entonces a ver, ¿cómo funciona? Y empezó a entender la estructura del árbol. Obviamente es un proceso muy sencillo, pero empezó poco a poco diciendo, sí, es un árbol entonces es así como mi familia, ¿no? Porque está la raíz que viene siendo un antecesor y después empieza a ramificar en todos mis parientes que son más grandes que yo, ¿no? En toda mi ascendencia. Dijo, ok, entonces yo puedo hacer un dibujo de un árbol de mi familia. Y pues vaya, se creó el árbol genealógico, ¿no? Realmente no es complicado, es algo muy obvio que sí, o sea, de hecho creo que ni siquiera hay registro de quién se le ocurrió hacer esto. Pero es algo muy simple, todo el mundo lo hemos pensado alguna vez. Y entonces, ya teniendo esto, un árbol genealógico donde estás tú, está tu papá, está tu mamá, están tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, se dieron cuenta que un árbol representa una estructura organizada. Y entonces eso es bastante interesante porque pueden pasar ahora una abstracción de esto a esto, que es un organigrama empresarial, que viene siendo cómo se estructura una empresa conforme a sus puestos de trabajo, ¿no? Ahí estamos hablando de una estructura organizacional de la Contraloría General de la República, y ahí están los puestos, y ahí están pueden ser opuestos o pueden ser funciones, ¿no? Y hoy en día, en una empresa que normalmente trabaja a base de un organigrama, todo el mundo sabe quién es jefe de quién y de quién es jefe o de quién es el líder. Y entonces, viéndolo de esta manera, esto existe hace muchísimos años, pero alguna vez algún programador se le ocurrió entonces tomar la información que ya existía acerca de cómo representar un árbol y crear tecnología a partir de esa estructura. Nada más como ejemplo, esta es la estructura de una página web.
Por ahí algunos de ustedes ya han trabajado con páginas web y cuando la están programando es completamente distinto como se ve, como el navegador entiende una página web. Yo sé que igual me estoy adelantando un poquito, pero para que sepan, todas las páginas web, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que está en web funciona a través y está representado a través de un árbol. Todas sus estructuras, cada botón, cada palabra, cada enlace, todo está organizado y está organizado a base de un árbol. Y todo eso, pues obviamente lo hizo un grupo de programadores. Entonces, nada más para que vean dónde está la importancia. Porque yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, bueno, es que a nosotros nos enseñaban la típica de representa un árbol S donde el número de nodos X es igual a, y empiezan a hacer sus formulitas así. Y pues sí, sí, es así, lo entiendes, pero realmente nunca te explican el alcance y el potencial que tiene. Y para mí es muy importante porque cuando yo empecé a descubrir que las estructuras de árboles eran algo más que matemáticas más avanzadas o que procesos más avanzados de origen matemático, pero ahora en la universidad es donde empecé a entender que mis programas podían tener más potencial. Y hoy en día pues ya los implemento, ¿no? Entonces, vamos a ir más acá. Entonces, vamos a entrar a los conceptos. Esto es rápido, o sea, no tiene mucha complejidad, pero es muy importante que lo entiendan. Yo ahorita, por como vamos a estar trabajando, no puedo esperar a que todos en su computadora, pues bueno, de hecho eso es bastante lógico, no todos van a poder estar al mismo tiempo programando que viendo la clase. Entonces, de esta manera separamos. Tienen los recursos de programación en línea grabados por mí y tienen también la presentación, así separamos. Y si quieren ver un recurso, lo ven, y si quieren ver otro recurso, lo ven y lo programan. ¿Por qué? Porque a veces dependiendo de las computadoras, los IDE de programación pues son un poquito pesados. Entonces, para no desenfocarnos ni nada, la clase grabada es pura teoría y ya la práctica van a haber otras clases donde ya nada más me van a presentar sus avances y ya voy yo calificando, donde ustedes van a compartir su pantalla. Pero para no cruzar la información, ahorita nos enfocamos puros conceptos. Entonces, para empezar a entender los árboles, primero decimos que vamos a tener una raíz, un nodo. ¿Qué es un nodo? Yo creo que ya han trabajado con nodos antes, ¿no? De hecho, me dijeron por ahí. La profe Cari. Ajá. ¿Y bien? ¿Qué son los nodos? Buena pregunta. ¿Verdad? Déjenme mostrarles Contenedores. ¿Es un punto de conexión? Exactamente. Contenedores también. Es un contenedor, perfectamente. Déjenme mostrarles aquí. Yo sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes han trabajado con una protoboard. Cada puntito de ahí es un punto de conexión o un nodo. Es exactamente eso. Son lugares, son sitios de almacenamiento, pero que sirven específicamente para la conexión. Entonces, hablando de un árbol, tenemos que un árbol tiene un nodo principal, de donde parte, que vendría siendo la raíz, ¿no? En un árbol físico, realmente físico de la vida real, una raíz pues es la parte de hasta abajo, ¿no? De donde nace el árbol. Les voy a adelantar tantito. En una estructura de datos, árbol, el nodo es arriba, es en la A. Arriba la A está como inverso, pues. La A vendría siendo el nodo raíz. ¿Sale? Vamos a seguir. Entonces, comenta aquí, toda esta información no me la estoy inventando, o sea, viene en el libro que les comenté, perdón. Entonces, ustedes pueden consultarlo, incluso ahí vienen códigos de programación para Java, por si quieren adelantar. Entonces, un árbol consta de un número finito de nodos. Esos elementos, así se llaman, nodos, todas las bolitas, todos los zócalos, todas las unidades de conexión, se les llama nodo. Y son finitos, o sea que tienen un fin, son contables. Pueden ser 1000, 1.000.000, 10.000.000.000, lo que sea, pero son finitos, tienen un fin. Como un árbol tiene una raíz y tiene hasta un límite, un tope.
Y también contiene un conjunto finito de líneas dirigidas que vendrían siendo las ramas. Entonces, bueno, ya empieza a agarrar más sentido. Las ramas y los nodos. Y estas ramas hacen que los nodos se conecten entre sí de manera organizada. Y bueno, cada nodo, a final de cuentas, va a tener un grado. Este grado depende del número de ramas con el que se asocia. Ahorita lo van a ver. Así es como se ve una estructura de datos de tipo árbol. Primero tenemos hasta arriba la letra A, que es el nodo principal o la raíz, y después tenemos B, E y F, que son sus nodos consecuentes, o sea, son los nodos que siguen. De hecho, pueden ver las flechitas, es la dirección de las ramas. Las ramas vendrían siendo las líneas que interconectan nodo a nodo, ¿sale? Podemos decir que A tiene una rama que conecta con el nodo B. El nodo B tiene una rama que conecta con el nodo C y a su vez otra rama que conecta con el nodo D. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien? Todo bien. Si quieren que lo vuelva a explicar, díganme, no hay problema. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, hasta ahí pues creo que es, no, tal vez a veces pasa que este proceso es sencillo, es bastante simple, a pesar de que la materia se llama avanzada, es bastante simple hasta este punto. A veces, yéndonos un poquito más adelante es donde nos podemos confundir, pero si me van siguiendo el ritmo, hasta aquí es muy sencillo. Pues tenemos nodos y ramas. Los nodos son los circulitos, las ramas son las líneas, punto. Cada rama conecta nodos y hasta ahí estamos. Bueno, y el nivel, eso es importante, el nivel habla de la línea en la que nos estamos moviendo. Por ejemplo, en este árbol tiene tres niveles. El primer nivel, que vendría siendo el nivel 0, vendría siendo la A solita, porque es el nodo raíz. Ahí es donde se comienza a diseñar la estructura y está en un nivel inicial. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de posiciones en programación, siempre empezamos desde el 0. Por eso el nivel 0 es donde se encuentra el nodo A. Después abajo tenemos el nodo B y el nodo E junto con el nodo F. Ese vendría siendo el nivel 2, o sea, el nivel 1. Y por último, el nivel 2 es el que se compone de los últimos nodos, C, D, G, H y luego E. ¿Sí? Tenemos nivel 0, nivel 1, nivel 2, que son a su vez 3 niveles. Hasta ahí todo bien, ¿no? Déjame tomar agua. Bueno, entonces, para entender árboles de una manera más completa, hay que empezar a hablar de su terminología. ¿Cómo se llaman los elementos entre sí? ¿Cómo es que nosotros le damos nombre para manejarlo de una manera más sencilla? Bueno, siguiendo la estructura y los conceptos de un árbol genealógico, damos por entendido que hay nodos padre y nodos hijo, que básicamente dependen del nivel en donde se encuentren. Imagínense un nodo cualquiera, un nodo pequeño. Si tiene un nodo de un nivel menor, o sea que está arriba de él, ese nodo va a ser padre. Y si hay un nodo hacia abajo, entonces va a tener un nodo hijo. Ahorita lo van a ver. Luego, dependiendo de qué tantos niveles tenga el nodo, qué tantos niveles tenga el árbol, podemos decir que un nodo puede tener incluso hasta abuelos, que eso sería su ascendencia, ¿no? O son nodos ascendentes. Y si el nodo tiene, por así decirlo, nietos, tiene descendencia, o son los nodos descendentes. Hasta ahí, pues,
no hay ningún problema. Eso está bastante sencillo. También otra parte que está muy sencilla es que si dos nodos están son hijos del mismo padre, entonces son hermanos. Y bueno, lo que les comentaba, el nivel de un nodo pues depende de su distancia con la raíz. En el caso de la raíz es un nivel 0 y sus hijos tendrán nivel 1 y sus nietos nivel 2, ¿no? Así consecuentemente. Lo vemos aquí. Entonces, ahí se ven marcados específicamente los niveles. Luego tenemos el nodo raíz que es A, es el mismo árbol anterior. Pero vamos a decir entonces que A es el nodo padre de B, de E y de F, ¿no? Y tiene sentido, pues de hecho es como un árbol genealógico. Por eso les digo que esta estructura es de lo más sencillo. Donde se complica un poquito ya es en la programación, pero hasta ahí todo bien. El concepto es fácil de entender. Luego tenemos que, bueno, B, en el caso de B, que está en el nivel 1, es hijo de A, pero es padre de C y D. O sea, ¿qué quiere decir? Que A tiene descendentes, sus nodos descendentes son C y D, y el nodo ascendente de C y D es A. Pues es básicamente hablar de padres, hijos y nietos, y abuelos, ¿no? Luego, bueno, hasta ahí creo que está todo bien. Ah, sí, lo último, que por ejemplo en el caso de C y D, que están en el nivel 2, ellos son hermanos. ¿Por qué? Porque son hijos del mismo padre, que es B. Pero C y D no son hermanos de G, H, I, porque ellos provienen de otro padre, que es F. Entonces, solamente son hermanos si provienen del mismo padre, aunque estén en diferentes ramas, pero que provengan del mismo padre. G, H, I no son hermanos de C y D, ellos son hijos de F, aunque tengan su propia rama. Hasta ahí todo bien. Profe, A ver, no, dime. una duda. Eso. ¿Y si pero en algún caso D fuera hijo de E también? ¿Cuál, y de perdón? B? Si D Ajá. de dedo fuera hijo de E y de B al mismo tiempo, o sea, tuvieran una relación con D. No se puede. ¿No se puede? No, en este caso no. Ok. Ya no sería un árbol. Ajá, aquí tenemos que entender que Como yo entiendo que, por ejemplo, digas, bueno, B y E es el papá y la mamá, ¿no? Y pueden sí, tener sí. a C y D, eso es lo que tú dices. En el Ajá. caso de un árbol, no lo manejan así sí. como tal. O sea, tienen que venir de un solo nodo. Ok, ya. ¿Sale? Es muy buena pregunta, te felicito. O sea, esa es muy buena pregunta. Y yo no la consideré, Entonces, fíjate. Ok, entonces, si llegara a ser la misma información, tendría otra rama similar a D, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, si E tuviera, o sea, si tuviéramos un nodo extra, podría ser de B, o de E, o de F. ¿sí? Ok. Sí, Pero sí, no sí. de dos. Ok, está bien. ¿Sale? Muy bien, Entendido. Pascal, te felicito. Está muy buena esa duda. Entonces, ¿alguien más? Escuché un sonido por ahí. Pero bueno, continuamos. Si tienen alguna duda, no hay problema que me interrumpan. La siguiente parte, ya vamos a acabar, chicos, no se preocupen. La siguiente parte habla de caminos y altura y profundidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, los caminos es la secuencia, es la secuencia por la cual se recorren los nodos hasta llegar a un nodo deseado. Vamos a regresar aquí atrás. Si nosotros queremos, obviamente estos caminos parten de la raíz. Si nosotros queremos llegar de la raíz al nodo F, entonces el camino va a ser a F, la rama F. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos llegar de la raíz al nodo I, tendríamos que utilizar AFI, ¿sí? Ese sería el camino. El camino se compone del nombre de los nodos o del indicador de los nodos. Si quisiéramos llegar, por ejemplo, al nodo D, ¿cómo le haríamos? ABF. ABD. Rama ABF. No, sería ABD.
porque estamos viendo el nodo, estamos buscando el nodo D. ABD, Debemos llegar al nodo G. nodo G, que sería AFG. Muy bien, exactamente, ese sería el camino. Es nada más la ruta, vaya, por donde nosotros llegamos. Y después el otro concepto, ustedes lo pueden llamar de dos formas. Sería la altura o profundidad, que vendría siendo el número que indica el camino más largo de nodos. Esto puede ser un poquito confuso, pero ahorita se los explico. Primero enfóquense en la imagen A. Este árbol tiene una profundidad o una altura de nivel 4, bueno, de 4. ¿Por qué? Porque es la cantidad más larga, la ruta más larga para llegar al final. Por ejemplo, empezamos con A, luego B. Si nosotros dijéramos D, estamos mintiendo porque diríamos que la profundidad es de 3 y no es verdad. La profundidad es la ruta más larga, ¿no? La cantidad de nodos que recorre para llegar a la ruta más larga hasta el final del árbol. La ruta que nosotros podríamos tomar, en este caso podría ser A, B, E y H. Entonces ya recorrió 4 nodos, por lo tanto la altura o la profundidad es 4. También podríamos utilizar la ruta A, B, E, G, que vendría siendo lo mismo. ¿Sale? Recuerdo, por eso les estoy dejando aquí todos los conceptos, para que si algo no queda al 100% claro, porque sé que son muchos conceptos al inicio, a pesar de que ya se conozcan algunos, se los dejo todo aquí especificado. Permítanme. Chale. Ya me voy a morir. Coronavirus. Entonces, Chale, ya empecé a- en este caso, en el caso B, tenemos también una profundidad de 4. Ahí. Tenemos también una profundidad de 4, teniendo 4 niveles. Básicamente, el nivel nos va a marcar la profundidad, ¿no? Podríamos decirlo así. Y aquí, un ejemplo de un árbol de una profundidad de 5. Aquí básicamente no le ponen A, B, C y D, porque pues para no ponerlo, pero todos los nodos son distintos. Y si se dan cuenta, todos son de un único padre, ¿no? Ahí tenemos una profundidad de 5. Vamos con más términos. Aquí es donde se empiezan a complicar un poquito más las cosas, porque ya hablamos de padres, hijos, ascendencia, descendencia, hermanos, ¿qué más? Niveles, nodos, ramas, altura y profundidad. Y bueno, hasta ahí todo es entendible, pero aquí es donde se empieza a complicar un poquito más. Entendemos que teniendo un árbol, dentro de ese árbol podemos tener subárboles que pues están debajo conectados por los nodos que van hacia la raíz. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y además un subárbol puede tener otros subárboles, o sea, aquí ya es como empezar a ramificar más. Ahorita ya con estos conceptos les voy a mostrar unos ejemplos. Y hablamos de que un árbol puede considerarse equilibrado, dice cuando cada nodo de un determinado nivel tiene la misma profundidad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que quede claro. Y está perfectamente equilibrado cuando además de que el árbol además de que tiene la misma profundidad, además, un árbol perfectamente equilibrado tiene la misma cantidad de nodos en cada subárbol. Ahorita les voy a mostrar ejemplos. Vamos a ver. Y otro concepto más. La hoja es un nodo del nivel más bajo. Te podemos decir que la hojita es el que está saliendo del árbol. Ahora les muestro. Decimos que ahí tenemos E1 vendría siendo la raíz y E4 es hijo de E1. ¿Saben qué? Voy a quitar la E, nada más voy a decir el número para que no sea más complejo. Tenemos que el nodo 1 es el padre de 4. Y 4, ahí se empieza a crear un subárbol. Ese subárbol tiene 3 ramas, donde está 5, 6, en otra rama está 7 y en otra rama está 8 y 9.
podríamos decir que la hoja podría ser 9 o podría ser 6, ¿sale? En el caso de los subárboles, pues ya ven que un subárbol está dentro de otro árbol más grande y para equilibrarlos, vamos a decir aquí que un árbol está equilibrado porque miren, tienen los mismos niveles y tiene obviamente la misma profundidad en cuanto a sus diferentes ramas partiendo de la raíz. O sea, si tomamos en cuenta que en la raíz se dividen las dos ramas, es la raíz, cada parte, cada rama tiene la misma profundidad. No es lo mismo que este de la izquierda. Este de la izquierda no está equilibrado porque la parte de la izquierda, partiendo de la raíz, tiene solamente nivel 0, nivel 1, nivel 2. Cuando del lado derecho tiene nivel 0, que es la raíz, nivel 1, que es 4, nivel 5, nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ahí las profundidades son distintas, por lo tanto no está equilibrado. En el caso de A, el primero, sí está equilibrado, porque partiendo de la raíz, cada ramificación o cada subárbol tiene la misma profundidad, por lo tanto decimos que está equilibrado. Y para un árbol perfectamente equilibrado, decimos que aparte de que sus subárboles tienen la misma profundidad, tienen también la misma cantidad de nodos. Entonces solamente ahí consideramos un árbol perfectamente equilibrado. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? No, sí. Bueno, esta es la presentación parte 1 de árboles. Bueno, aquí acabamos. Voy a ahorita ponerme a grabar de una vez los ejercicios en Java y se los subo hoy para que ya lo tengan para practicar durante la semana, ¿sale? No les voy a... ¿Mande? No, nada, profe, estoy bien. Sí, pueden consultar también el libro porque ahí vienen todos los ejercicios. Yo voy a hacer ejemplos de básicamente cómo entender un árbol. Déjenme compartir pantalla. Ahí pasa su canal de YouTube. Sí, ahí se los voy a estar subiendo, no se preocupen. Entonces, ¿Ejercicios de qué va a ser, profe? ¿mande? ¿Ejercicios de qué va a ser? Ah, sí, es lo que estaba explicando. Los ejercicios que vienen en el libro, ustedes los pueden hacer para practicar. Yo voy a hacer ejercicios completamente distintos. Tal vez uno parecido, porque habla de la estructura de un árbol, de cómo está estructurado, nada más. O sea, creando un árbol en Java y entendiendo sus partes, que vendría siendo lo mismo que esto, pero ya en Java. Eso también está en el libro. Y de ahí voy a hacerle, me parece, 1 o 2 ejercicios de un caso en particular. Por ejemplo, les mostraba que podemos utilizar un árbol para representar una página web, o sea, cómo está estructurado internamente una página web. Hay ejemplos todavía más avanzados de tecnología donde las versiones de un programa, como en el caso de Git, se manejan a nivel de árboles por medio de las ramas. O sea, ese tipo de ejemplos yo voy a hacer una representación obviamente muy básica, no voy a ponerme a programar un Git ahorita, pero voy a hacer una representación y se los voy a dar para que vean en dónde se puede aplicar. Ustedes ya más adelantados viendo los ejemplos van a poder hacer un árbol aún más grande, ¿sale? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Creo que sí, profe. Mande. Creo que sí nos parece. Ah, bueno, perfecto. Para el jueves los espero a las 7 de la mañana. Nah, no es cierto. No, esa fue porque sí, no sé, no me acuerdo si habían tenido clase o no, pero quería dejarlo bien claro. En este caso vamos a tener solamente estas 2 horas. Ahorita pues nos estarían sobrando que serán unos 40 minutos, pero ya cuando empecemos a trabajar con código van a ser esos 40 minutos o un poquito más, ya para que ustedes me estén presentando todas las actividades que van haciendo. Obviamente no son obligatorias, pero pues si van a querer pasar su evidencia que les dejé ahí en la guía, pues entonces
pues lo mejor es que me pregunten, ¿no? Así como en clase, que siempre voy pasando y ya me van preguntando si está bien. Yo sé que la mayoría me va a estar preguntando, porque habrá dudas, yo lo sé. Es un Sí, poco Ale. complicado al principio. Entonces así lo vamos a dejar. Yo creo que los conceptos en general ya los vimos. Hay otros conceptos, ya por ejemplo viendo árboles binarios, árboles árboles de derivación. Podemos hacer recorridos de árboles, podemos ver los tipos de recorridos. Eso lo vamos a hacer y ya va a haber más adelante donde yo voy a hacer el ejercicio y ustedes van a tener que trabajar. ¿Sale? Profe, aún no ha dejado actividad en la plataforma, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Es que no he tenido mucho tiempo, pero ya ahorita me pude desocupar un poco. Voy a trabajar primero dejando listos los manuales y los planes para todas las asignaturas que tengo. Te los voy a cargar ya que me lo valide el coordinador. Y, ¿qué más? Y ya les dejo también las actividades. Ahorita me voy a poner a programar los ejercicios de árboles para que ya lo tengan. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Órale. También por ahí si grabo otro complemento de la presentación, pues ya les diré, pero todavía no sé. ¿Va? Sí, Eso. Bueno, Ok, pues perfecto. entonces, vayan a desayunar si todavía no han desayunado. Yo también voy a ir a comer algo. Hacer tarea. Órale, pues, También clases. suerte. Cuídense, entonces nos vemos la otra semana para así estar en vivo. Y cualquier cosa, pues ya saben que me pueden preguntar y mandar código. Sí, ¿Sí? está bien. Procuren no así como 12 de la Está noche, pero digo, en un horario todavía decente. 2 de la madrugada. Sí. 3, 4, Pero por sí ahí. estoy ahí al pendiente, ¿sale? Está bien, gracias. Pues cualquier cosita de ahí estamos. Vale, pues entonces nos vemos. Dale, profe. Se lavan las manos. Bye.